Antes de empezar quiero agradecerle a todos por llegar a 22 suscriptores. Se nota que les gusta mi feed y les agradezco a todos y también le mando un saludo a Cayetano Pascual Alan Misael. Si quieres que te mande un saludo en los próximos capítulos, dejen en los comentarios el saludo y sin nada más que decir empezamos. Capítulo 3. Issei deja de ser un humano. Ya era lunes y por la mañana en la academia Quo se veía a Issei y a Kiryu conversando de muchas cosas, mientras que los chicos también estaban conversando y algunos estaban jugando y en ese momento suena la campana, significando que comienzan las clases y después de unos minutos llega el profesor y saluda a sus alumnos y los alumnos saludan al profesor y en ese momento el profesor les dice a sus alumnos que, profesor, saquen sus libros porque comienzan las clases. En ese momento todos los chicos sacan sus libros y empiezan a estudiar. Pasan las horas con normalidad hasta cuando suena la campana, indicando que era el receso y hora de almorzar y en ese momento Issei y Kiryu se fueron a almorzar a donde está el edificio escolar antiguo. Y cuando Issei y Kiryu llegan al antiguo edificio escolar, ambos se sientan en el suelo en donde hay césped y un árbol y cuando se sientan sacan sus almuerzos y empiezan a comer y mientras comían conversaban de muchas cosas. Después de unos minutos Issei y Kiryu terminan de comer y se recuestan en el suelo y cuando estaban recostados Issei abraza a Kiryu y Kiryu acepta el abrazo y ambos miran el cielo que iban pasando las nubes y empieza a jugar en adivinar las formas de las nubes y mientras jugaban ambos se daban unos besos que duraba 5 segundos por cada beso. Y después de eso seguían viendo las nubes y en ese momento Issei le dice a Kiryu que, Issei, oye Kiryu, sí, ¿qué es lo pasa Issei? Issei, ¿esto quieres ir hoy día a mi casa? Preguntándole, Kiryu, esto no puedo hoy día porque mi madre me necesita para que la ayude en algo, respondió a la pregunta de Issei, pero para la próxima voy para tu casa y así conocer a mis suegros. Issei, ok, de acuerdo para la próxima, pues entonces nos vamos para la sala antes de que suene la campana. Kiryu, ok, vámonos. En ese momento Issei y Kiryu se levantan del suelo y al levantarse ambos se limpian un poco para que no esté sucio los uniformes y cuando se limpia ambos se tomaron de las manos y se fueron para la sala de clases. Mientras tanto cuando Issei y Kiryu hablaban se veía a Rias por la ventana observando a Issei y a Kiryu y tenía un sonrojo por ver a Issei y cuando Issei y Kiryu se tomaron de las manos y se fueron, se veía a Rias celosa porque ella quería tomar la mano y en ese momento Rias se le quita los celos y se decía a sí misma que, Rias, porque estoy pensando en Issei, me estaré enamorando de él, no lo creo. En ese momento Rias sale de la ventana y se fue a sentarse en su asiento y cuando se sienta se veía a una pequeña chica sentada en unos de los sillones. Descripción de la pequeña chica. Tiene el pelo de color blanco, sus ojos eran de color amarillo un poco fuerte, sus pupilas eran de color negro. Tenía un broche que se parecía a la cara de un gato en su pelo y utilizaba el uniforme escolar de la Academia de las Chicas. Fin de la descripción. Esa chica era nada más y nada menos que Koneko Touhou, y en ese momento Rias le dice a Koneko que, Rias, oye Koneko, quiero que vigiles al chico llamado Issei, ¿entendido? Informándole a Koneko de esto. Koneko, ok, entendido, presidenta, afirmándole que la había escuchado. En ese momento se veía a Keno sentada en unos de los sillones y al escuchar lo que dijo Rias le pregunta que, a Keno. Oye Rias, ¿tú crees que están siguiendo a Issei? Rias, sí, así es, y además que creo que hoy es el día en que los ángeles caídos se van a acercarse a Issei, respondiendo a la pregunta de Akeno. Akeno, ok, entiendo ahora. En ese momento suena la campana para que todos regresaran a clases, y todos los que estaban en el club se fueron para sus salones. Pasan las horas con normalidad. Y suena la campana de que era la hora de irse para sus hogares y después de unos minutos afuera de la academia se veía a Issei y a Kiryu despidiéndose y después de eso ambos se separan y se fueron por calles distintas. Después de unos minutos se veía a Issei caminando tranquilamente para su casa. Y en ese momento se veía a Issei que había llegado a un puente y se reposa un poco en las barrillas y mira al cielo. Pasan unos minutos y se escucha una voz de una chica que decía que, voz de la chica, tú eres Youdo Issei, ¿no es así? Un poco tímida. En ese momento Issei mira a una chica que estaba a unos pasos más de él y Issei le dice a la chica que, Issei, me preguntaste a mí, chica,
Sí, por supuesto te pregunté a ti. Issei. Entonces sí, yo me llamo Youdo Issei Ippu, ¿quién eres? Preguntando. Chica. Un gusto, me presento, yo me llamo Amano Yuma, y siempre te he estado mirando cuando pasas por aquí, y te quisiera preguntar si quieres salir conmigo. Preguntándole a Issei. En ese momento se veía a Issei muy sorprendido por lo que dijo Yuma. Y Issei le dice a Yuma que, Issei, lo lamento, pero yo, ya estoy saliendo con alguien, respondiendo a la pregunta de Yuma. En ese momento se veía a Yuma sorprendida por lo que dijo Issei y se desanima un poco y después de unos segundos a Yuma les regresa su ánimo y le pregunta a Issei que, Yuma, bueno, por lo menos tengamos una cita el día domingos como amigos. Issei. Bueno, esto no lo sé, además no sé qué va a decir mi novia, respondiéndole. Yuma. Acercándose a Issei. Ya pues solamente di que sí. En ese momento Issei lo piensa un poco y le dice a Yuma que, Issei, mañana te respondo tu pregunta, ¿de acuerdo? Yuma. Ok, de acuerdo, Issei. Issei. Nos veremos aquí, entendido. Yuma. Ok, entendido. En ese momento Yuma se estaba yéndose y después de unos segundos, Issei no la ve y se marcha para su casa y cuando se había ido del puente, se veía a Koneko saliendo de su escondite mirando que se iba Issei, mientras comía una paleta de dulce. Y en ese momento Koneko se fue para el club del ocultismo. Pasan los minutos y se veía a Koneko llegando y cuando llega entra al salón y cuando había entrado cierra la puerta y al cerrarlo miraba a Rías, a Keno y a un chico de pelo rubio y que era nada más y nada menos que Yuto Kiba sentando en el sillón y leyendo un libro. Y en ese momento Koneko le dice a Rías que, Koneko, tenía razón, presidenta. Rías. Cuando me he equivocado, hablando un poco firmemente. Kiba. ¿Y ahora qué haremos, presidenta? Preguntándole. Rías. Esperar y seguir vigilando a Issei, respondiendo a la pregunta de Kiba. En ese momento se veía a Rías junto con los demás, siguiendo con sus labores como normalmente hacen. A la mañana siguiente se veía a Issei llegando a la academia y al llegar se encuentra con Kiryu y se va acercando al lado de ella. Y en ese momento Issei saluda a Kiryu. Mientras con Kiryu se veía a ella caminando hasta que escucha el saludo de Issei y se da la vuelta y ve que era Issei y lo saluda. En ese momento Issei llega junto con Kiryu y al llegar la abraza y Kiryu acepta el abrazo de Issei y también lo abraza. Pasan unos segundos y dejan de abrazarse y se dan un beso apasionado y duro alrededor de 15 segundos y después de los 15 segundos, Issei y Kiryu se dejan de besarse y Issei le pregunta a Kiryu que, Issei, ¿llegaste bien a tu casa ayer? Kiryu. Yo llegué muy bien a mi casa, ¿y tú llegaste bien? Respondiéndole y a la vez preguntándole. Issei. Yo también llegué muy bien a mi casa, respondiéndole. En ese momento Issei recuerda ayer de lo que pasó en el puente y le cuenta todo a Kiryu de lo que había pasado en el puente. En ese momento se veía a Kiryu, estaba furiosa por lo que contó Issei, pero se tranquiliza porque Issei decidió la opinión de Kiryu si aceptaba o no. Y en ese momento Kiryu le dice a Issei que, Kiryu, ¿entonces es solamente una cita como amigo? Preguntándole. Issei. Sí, por supuesto es eso lo más, Kiryu, respondiendo a la pregunta de Kiryu. En ese momento Kiryu le dice a Issei que aceptara esa cita y que fuera con esa chica, pero sin antes decirle a Issei que, Kiryu. Pero eso sí, nada de cosas pervertidas, ¿de acuerdo? Explicándole a la condición a Issei. Issei. No te preocupes, tú sabes que yo no hago eso, Kiryu. En ese momento Issei acerca su cabeza a la cabeza de Kiryu y acerca sus labios al lado del oído derecho de Kiryu, y al estar cerca le susurra a Kiryu diciéndole que, Issei, tú sabes que tú serás la primera en que yo te haga cosas pervertidas. En ese momento Issei aleja su cabeza de la cabeza de Kiryu y mientras con Kiryu se veía a ella súper roja por lo que dijo Issei. Y en ese momento suena la campana indicando que comenzaría las clases y ambos entran a la academia y se van para su sala de clases. Pasan las horas con normalidad y se veía a Issei y a Yuma en el puente. Nota aquí no estar con Kiryu porque ella no quería estar allí cuando dijera que sí y además que se tenía que regresar porque su madre otra vez la necesitaba. Fin de nota. En ese momento Issei habla con Yuma durante 2 horas seguidas y después de eso Issei recuerda lo que tenía que decir y le cuenta todo lo que dijo Kiryu y también dice que sí que podían ir a la cita el domingo y en ese momento Yuma le dice a Issei que, Yuma,
Entonces nos vemos, el domingo, espérame en el centro de la ciudad de Kyoto, a las 11 de la mañana, despidiéndose. Issei. Nos vemos, Yuma-chan, también despidiéndose. En ese momento ambos se fueron de diferentes rutas. Pasan los días con normalidad y esos días Issei hablaba con Yuma entre otras cosas. Ya era domingo y se veía a Issei en el centro de la ciudad esperando a Yuma y mientras que esperaba aparece una chica que se acerca a Issei y que al acercarse le pasa un papel a Issei y Issei ve el papel que tenía un símbolo, entre paréntesis, ese símbolo era el símbolo del clan Gremori, fin del entre paréntesis. En ese momento Issei le agradece a la chica por el papel y se da cuenta que la chica ya se había ido y Issei no le da importancia y sigue esperando a Yuma. Han pasado 15 minutos y se veía a Yuma llegando a donde estaba Issei y al llegar saluda a Issei y Issei saluda a Yuma. Y en ese momento Yuma le dice a Issei que, Yuma, me atrasé Issei, lo lamento, disculpándose. Issei, no te preocupes por eso Yuma-chan. En ese momento Yuma se disculpa otra vez, pero ahora le dice a Issei que si comenzaron con la cita y Issei le dice a Yuma que comience la cita amistosa y empieza la cita amistosa. Esto pasa como en la historia original. Y después de esa cita amistosa, estaban llegando al parque de la ciudad y cuando llegan fueron a donde una fuente y al llegar, y en ese momento Yuma va para la fuente y al llegar piensa en si en matar a Issei o no, pero ella no tenía otra opción. En ese momento Yuma se acerca a Issei y le dice a Issei como en la historia original. En ese momento Yuma se aleja un poco de Issei y se empieza a transformar y se convierte en ángel caído y se veía a Issei sorprendido por lo que veía y Yuma le dice a Issei que, Yuma, un gusto Issei, yo me llamo Rainare. En ese momento Rainare hace una lanza de luz y mata a Issei, perforándole el estómago de Issei y Issei todavía sorprendido le dice a Rainare que, Issei, Yuma-chan, ¿por qué? Cayendo al suelo y botando sangre. Rainare. Si quieres culpar a alguien, culpa a Dios por darte esa Sacred Hearts. En ese momento Rainare se fue del lugar volando y mientras volaba se le veía que le caía algunas lágrimas y se decía a sí misma que lo lamento por eso Issei, y mientras tanto se veía a Issei tirado en el suelo y diciendo algunas cosas de Kiryu y en ese momento Issei recuerda a Rias y habla poca cosa de ella. Y en ese momento se veía a Issei que se le cerraban sus ojos y en ese momento al lado de un moribundo Issei aparece un círculo mágico saliendo Rias de ahí y en ese momento Issei se le cierran los ojos y Rias al ver a Issei lo reencarna a Issei en un demonio y cuando termina el proceso de reencarnarlo en un demonio ve a Issei y lo toma y hace un círculo mágico de transporte y lleva a Issei para la casa de él y lo deja en su habitación y lo deja en la cama y lo empieza a curar y después de unas horas, Rias termina de curar a Issei y se va para su departamento a descansar. Fin del capítulo 3.